Sin duda que la lección de vida que nos ofrece la palabra de Dios en este sábado de la semana 22 del tiempo ordinario en el ciclo A es una lección que llevamos 20 siglos y yo creo que no acabamos de aprender. Y especialmente no lo acabamos de aprender quienes más lo deberíamos de practicar, que somos el Papa, los obispos, los sacerdotes y en alguna medida las religiosas, es decir, quienes tenemos una tarea quizá de mayor protagonismo o de mayor dirección respecto de otras personas. Es la lección que brota de la convicción de que el que obra es Dios, que el alfarero divino es Dios, que obra a través de su Hijo por el Espíritu Santo, que la obra de Dios la hace Dios y no los hombres. Pero como nuestra fe es pequeña, nos acabamos creyendo, como se acaba creyendo el pincel, que el cuadro lo ha pintado él y no el pintor. Muchas veces nos apropiamos unos méritos, una honra, una gloria que no nos corresponde y nos, nunca mejor dicho, vanagloriamos de una tarea de la que no tenemos mérito alguno. Y ya nos lo dice en otro lugar la palabra de los labios del mismo Jesucristo, y cuando hayáis hecho lo que teníais que hacer, decid sencillamente, somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles porque no hemos hecho otra cosa que lo que teníamos que hacer. Es lo que dice el apóstol en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. Aprended de Apolo y de mí a jugar limpio, y no os engriáis el uno contra el otro. Porque ¿qué pasa con el protagonismo? Que la soberbia tiene como contraparte la envidia. Cuando yo soy exaltado por otros, que es lo que yo buscaba, por unas obras que no me corresponden, genero envidia en los demás. Porque si los demás se creyeran de verdad y el envidioso tiene tanta culpa como el engreído, porque el envidioso quisiera ser ensalzado como aquella persona a la que envidia. Aprended a jugar limpio, dice él. A ver, ¿quién te hace tan importante? Estoy leyendo de la carta. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Yo estoy convencido de todo lo bueno que hay en mí lo he recibido de Dios. Y si lo has recibido, dice el apóstol, ¿a qué tanto orgullo, como si nadie te lo hubiera dado? Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos. Parecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos locos por Cristo. Vosotros, qué cristianos tan sensatos. No hay que perder de vista que el mismísimo San Pablo, que es la palabra de Dios, tiene su pizca de ironía. Por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos. Que un cristiano que se pone en su sitio, se pone en el último lugar. Es decir, toda humillación que hemos experimentado, por favor, poner atención a lo que voy a decir ahora, toda humillación que hayamos experimentado en la vida, pensad las humillaciones más terribles que hayáis experimentado, que hayamos experimentado cualquiera de nosotros, toda humillación tiene en su raíz mi soberbia. Es decir, solo se puede humillar a un soberbio. Es imposible humillar a un humilde. ¿Por qué? Porque el humilde está en el sitio que le corresponde. Si yo estoy convencido que es el último, nadie me puede humillar poniéndome más atrás, si ya estoy en el último lugar. Ahora, si yo creo que a mí me corresponde un lugar más elevado, más importante, y no me lo conceden, me siento humillado, porque me siento que me han rebajado, pero te han rebajado al lugar que te correspondía, no al lugar que te autoasignabas tú mismo. De hecho, Santa Teresa sitúa el paso de la cuarta a la quinta morada precisamente aquí, o de la tercera a la cuarta morada, mejor dicho, aquí, en que la persona, el alma que va creciendo en santidad, no experimenta humillación alguna. O dice, hay personas
que se alegran de ser humilladas, es decir, no son humilladas. Si me produce alegría ser humillado, pues quiere decir que no me afecta nada. O que una persona es humillada y no se da cuenta, o que me produce alegría, o que ni siquiera me entero. Dice ella que ahí está la clave más importante del crecimiento en la santidad. Dice que la clave está en el paso de la tercera a la cuarta morada. Si nosotros, como los apóstoles, dice, tuviéramos el último lugar, no nos podrían humillar jamás. Si fuéramos unos condenados a muerte, dice él, dados en espectáculo público de ángeles y hombres. Si a mí no me importa que me tengan por un loco por Cristo, es imposible humillar a un loco. Un loco ni se entera que le están humillando. Y si yo soy un loco por Cristo, me alegraría de sufrir lo que sufría Jesucristo y de compartir su cruz. Pero vosotros, cristianos, qué sensatos, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora hemos pasado hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan y les deseamos bendiciones, nos persiguen y aguantamos, nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No os escribo esto para avergonzaros, sino para haceros recapacitar. En la comunidad de Corinto había un peligro, había muchos peligros, y uno era el de la soberbia, que había muchos capitanes y pocos soldados. Y allí todo el mundo quería protagonismo, todo el mundo quería mandar, todo el mundo había recibido más dones del Espíritu Santo y más carismas que la anterior, y esa comunidad era un caos, porque lo que no había era humildad. No os escribo esto para avergonzaros, sino para haceros recapacitar, porque os quiero como a hijos. Ahora que sois cristianos, tendréis 1000 tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio, soy yo quien os he engendrado para Cristo Jesús. A mí me gusta el último lugar o el primer lugar. Me gusta que me ensalcen, me gusta que me humillen. Bienaventurados cuando os insulten y os persigan a causa de mi nombre. Alegraos. Es un tema que se repite frecuentemente en el Evangelio. Pero madre mía, las envidias que hay en el clero, las envidias que hay en la vida religiosa, las envidias que hay en el mundo del trabajo, las envidias que hay en la familia, que hay hasta entre los hijos, que hay entre los niños, que hay en la escuela, que hay en la fábrica, en la universidad, que hay en el carrerismo. Pero si viviéramos en serio el Evangelio, o bien nos alegraríamos de la humillación, pues que ni siquiera nos enteraríamos que nos estaban humillando. Oye, pero ¿tú te has dado cuenta de lo que te ha dicho? ¿Pero ¿y cómo te dejas humillar así? Dice, ¿humillar? ¿Pero y quién me ha humillado a mí? Porque mirad, nadie se ha humillado a sí mismo tanto como nosotros. La persona que más me ha humillado soy yo mismo. Porque por más horrores que digan de mí, jamás podrán decir todos los pecados que yo he cometido en la vida, que gracias a Dios no conocen. Porque si conocieran de verdad mis pecados, no tendrían que inventarse calumnias. Les sobraría con la verdad de lo que soy y de lo que he sido. En el Evangelio, en los primeros 5 versículos del capítulo 6 de San Lucas, donde Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Un fariseo les preguntó, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no sabéis lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y le dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mirad, seguro que esto tiene una exégesis, un comentario teológico profundísimo. El mío no puede ser más vano y más superficial. Los fariseos se dedicaban a perseguir idioteces,
sea, ves a un tipo que ha cogido una espiga y está frotando los granos, que es como el que come pipas o el que come palomitas, y ya ha cometido un pecado. Oiga, esos son todos los pecados de la humanidad que a usted le preocupan. Entonces uno se da cuenta de la hipocresía en la que vivimos tantas veces. O sea, el apóstol San Pablo está viviendo la vida que ha pasado hambre, ha sufrido sed, falta de ropa, ha recibido bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan, dice, nos han apaleado, ha sufrido todo lo que ha sufrido. Y estos imbéciles, estos cretinos de los fariseos, están preocupados porque los discípulos de Jesús han hecho una ridiculez. Y no os dais cuenta cómo son las nimiedades, las estupideces, las pequeñeces de la vida que nos agobian y que nos crispan y que nos exasperan. ¿Cuántos hermanos sacerdotes conozco que están agobiadísimos y angustiadísimos ante la puntillosidad del último detalle de la liturgia? Bueno, a mí me encanta que la liturgia se celebre bien y están preocupadísimos por eso. Ahora, a ese que está tan preocupado por la rúbrica, no le digas, oye, chato, ¿y tú por qué no te vas de misionero? Oye, ¿tú qué te preocupas tanto de las tonterías de la liturgia? ¿Tú has sufrido alguna vez hambre y sed, falta de ropa, bofetadas, desprecios por Jesucristo? ¿Tú qué has sufrido por Jesucristo? Si estás preocupadísimo por la liturgia y no has crecido una gota en la humildad que debe de producir la liturgia, porque es de la liturgia de donde brotan las grandes virtudes cristianas. Y hay gente que va a pasar 40.000 años celebrando maravillosas celebraciones que son puro escenario, que son puro teatro, pero una liturgia que no ha transformado ni la vida del celebrante ni la vida del participante. Cuando yo vea a esos maravillosos liturgos pasar hambre, sed, desnudez, bofetadas, cárceles, yo a todos esos les diría, ¿por qué no te vienes 6 meses conmigo aquí a la selva? Te vas a enterar lo que es ser sacerdote, te vas a enterar lo que es la liturgia, te vas a enterar que es ser el último, como San Pablo le dice a los corintios, como hizo Jesucristo, porque la única verdadera persona que ha sufrido alguna humillación en esta vida es nuestro Señor Jesucristo. Con toda razón dicen los cánticos de Efesios, sobre todo el cántico de Colosenses, que no hizo alarde de su categoría de Dios, se rebajó. Jesucristo sí que se ha despojado de su rango, porque Él es el primero de todos, Él es el primogénito. En Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Para Él sí la encarnación fue una humillación, un rebajamiento, una kénosis. ¿Por qué no aprendemos a vivir como Jesucristo? Y los grandes imitadores que han sido los santos, aquí el maravilloso ejemplo que San Pablo le cuenta a los corintios. Benditos nosotros, si nos alegramos en la humillación o no nos enteramos que nos humillan. Mirad la Santísima Virgen. Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. La que se tiene por la sierva, por la esclava del Señor, a esa no se la puede humillar, porque ya está humillada ella misma, porque se ha puesto en el último lugar. Y por eso todas las generaciones la llamarán bienaventurada.